Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. El próximo mes de noviembre se realizarán en Estados Unidos las elecciones presidenciales. Y bueno, una de las ideas más comunes al respecto de esta elección es la de que en este momento a los estadounidenses no les queda más que elegir el mal menor. Ninguno de los candidatos parece tener gran aprobación y bueno, dentro del mundo liberal, por ejemplo, Hillary es vista como una socialdemócrata peligrosa y Trump como un hombre que no revela claramente sus intenciones y a quien ni siquiera se le identifica una línea ideológica o política clara. En nuestro podcast de hoy, para hablar del panorama político y de las presidenciales en Estados Unidos, he invitado a Eric Graf, quien es doctor en literatura española, cervantista, ha sido profesor en la Universidad de Chicago, también en la Universidad de Virginia, y bueno, en la actualidad es catedrático en la Francisco Marroquín en Guatemala y pues nos estará dando su visión de lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos al respecto de estas elecciones tan polémicas. Eric, pues primero que todo, muchas gracias por estar acá y bueno, ¿cómo estás? Estoy muy bien, es un placer. Bueno, Eric, yo quiero empezar pidiéndote que nos hagas una breve presentación de los dos candidatos principales que se están disputando la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las propuestas básicas de Trump? ¿Qué es lo que propone Hillary? Y bueno, por supuesto, ¿qué opinión te merece cada uno de estos personajes? Bueno, Hillary es una estatista clásica que quiere expandir todas las funciones y el alcance del gobierno central. Es una especie de demócrata de coalición a quien le encanta jugar lo que llamamos la carta racial, la carta de género sexual, la carta de etnicidad. Sigue diciendo básicamente que ella va a ser un nuevo especie de mamá Noel. Cree que el gobierno es para redistribuir la riqueza de los ciudadanos y es más de Obama, sino peor en algunos casos. Trump es un entrenador. Trump no es muy difícil precisar lo que haría Trump porque él mismo se cambia de opinión casi diariamente. Siempre está intentando medir el viento, digamos, de la opinión pública, pero tampoco lo hace muy bien y como entrenador su experiencia delante de las cámaras y en la vida pública se basa en su potencia de escandalizar. Ahora, dicho todo eso, el fenómeno de Trump es una respuesta al escepticismo general por parte del público estadounidense hacia Washington, hacia los poderes centrales de gobierno, más de lo mismo en el caso de Hillary y un payaso carácter de candidato en el caso de Trump. Yo sigo creyendo que es remotamente plausible que Trump gane, pero veremos, ¿no? Ya. Eric, y bueno, hablemos un poco del gran desconocido, el que muchos en Latinoamérica ni saben quién es, Gary Johnson. ¿Qué piensas de él? ¿Cómo lo has visto en la campaña? ¿Cuál es tu opinión de este libertario? Bueno, cada vez más me cuento libertario, así que me gustaría decir que Gary Johnson es una posible alternativa a los dos tontos que tenemos, pero realmente no lo es. No. El Partido Libertario en Estados Unidos realmente no está en serio. Debaten en sus congresos asuntos como si uno debería tener derecho de vender heroína a una chica con 13 años, o si un hombre ciego merece tener un carnet de conducir. Ese tipo de, yo los llamaría niñerías, cosas filosóficas y escandalosas que realmente dejan la impresión en la mente del público de que realmente no es una alternativa seria.
Y es una verdadera tragedia a mi modo de ver, porque entre las últimas décadas de elecciones en Estados Unidos, esta sería realmente la mejor oportunidad para un candidato de otro partido, al menos alcanzar, participar en los debates y de alguna manera diseminar sus ideas desde una plataforma mucho más pública. Pero yo veo a Gary Johnson francamente como un fracaso, alguien con muy poca energía, como diría Donald Trump, y alguien muy fácil de distraer con temas académicos o asuntos realmente sociales muy escandalosos, que realmente revela lo pueril que sigue siendo el Partido Libertario. Claro, Eric, hay quienes afirman, por ejemplo, que Trump es simplemente un showman y que dice muchas cosas que no hará, pero que en cambio Hillary sí es realmente peligrosa. ¿Tú qué piensas al respecto? Para ti, ¿cuál de los dos es más peligroso? Eso es una buenísima pregunta y es la pregunta más importante para cualquier votante que esté contemplando su misión en serio, ¿no? Yo diría que en el caso de Clinton sabemos perfectamente bien que es muy peligrosa, que realmente cuando ella dice que quiere transformar el país apuntando a casi marxistas al Tribunal Supremo, pues está hablando en serio. Así que es algo que deberíamos todos poder reconocer y no nos debería sorprender para nada. En el caso de Trump es muy difícil porque otra vez no es un político profesional, así que no sabe cómo establecer cierta línea o cierta postura política y mantenerse fiel a esa idea. Yo diría que simplemente por cuestión de cuál es el menos malvado de los dos candidatos, que tendría que ser Trump. Es tonto, es maligno en términos de su boca, su incapacidad de frenarse a sí mismo, es muy infantil en ese sentido, pero en términos de su capacidad de hacer daño, pues uno tendría que considerar que Clinton viene de una larga historia de gobernantes, tiene todo un equipo, es básicamente su máquina política es el Partido Demócrata y tiene muchísimos aliados ya dentro del gobierno, así que su capacidad de hacer daño es, a mi modo de ver, muy por encima de la capacidad de un novato, un recién llegado en el caso de Trump. Claro, Eric, dentro del mundo libertario hay algunos libertarios que apoyan a Trump. ¿A qué crees que se deba ese apoyo? Es decir, ¿tú identificas puntos en los cuales puedes decir si de pronto un libertario sí se siente identificado con Trump? ¿O crees que más bien este apoyo de algunos libertarios a Trump se trata de lo que hablamos ahora y de decidir cuál es el mal menor? Sí, bueno, otra vez una buenísima pregunta que corta realmente, que va directamente al grano de la cuestión. ¿Qué debería de hacer los libertarios? ¿Qué deberíamos hacer? Yo diría que los libertarios que apoyan a Trump sospecho que estarán intentando ser pragmáticos, cosa poco frecuente entre los libertarios, sobre todo en Estados Unidos, donde son muy quijotescos, muy soñadores, siempre volando por las ramas de algún asunto en el margen del imaginario público, ¿no? Pero mi instinto es decir, bueno, todo siendo igual, Trump al menos va a apuntar a gente constitucionalista, o al menos lo ha dicho, y lo ha dicho varias veces, al Tribunal Supremo, así que es en unos pocos temas uno podría entender a alguien decidiendo que, mira, Trump representa la amenaza menor a la libertad personal, pero realmente estamos
optando entre Belzebub y Mefistófeles. No veo personalmente mucha diferencia. Ya, Eric, tú publicabas esta semana un post en Facebook en el que afirmabas que para ti, independientemente de quién gane las elecciones, Hillary o Trump, pues los ganadores serían los estadounidenses. Cuéntanos a qué te referías con esa información, con esa afirmación. Bueno, espero que se pueda escuchar el grueso sarcasmo goteando de esas palabras, ¿no? Porque es una parodia de una oración que se escucha típicamente en Estados Unidos acerca de los debates, ¿no? Siempre hay alguien muy optimista, típicamente un comentarista más o menos neutral, que proclama que los verdaderos ganadores de este debate son los ciudadanos de Estados Unidos, porque otra vez hemos comprobado que funciona la democracia. Bueno, yo lo decía con sarcasmo, por una parte, pero me considero sincero en el sentido de que hay que ver algo positivo en la vida, y en este caso, creo que lo posiblemente positivo es que el público se entere de que realmente esta glorificación de la democracia, de la capacidad de votar y votar sobre asuntos que realmente ninguno de los fundadores tenía en mente que fuesen a ser temas votables. Si puede el público aprender que tener que optar entre dos tiránicos es la prueba de que realmente no deberíamos permitir que el gobierno y la democracia y la política invada a nuestras vidas personales, entonces sí hay una posibilidad de que algo positivo se pueda sacar de todo esto. Ya. Eric, ¿y tú crees que la abstención en estas elecciones va a ser muy alta? Y de otro lado, pues y enlazando con lo que acabas de decir, ¿tú crees que una alta abstención signifique que la gente está empezando a tener una imagen negativa del Estado o de la democracia? Otra buenísima pregunta. Espero que sí. O sea, sinceramente espero que o la gente vote por Mickey Mouse, o que escriban mi nombre, por ejemplo, o lo que sea, o Gary Johnson. Yo también estoy contemplando votar a Gary Johnson al final, y espero que pueda haber una manera de interpretar ese resultado como un rechazo general de los abusos del gobierno y la ineptitud de los gobernantes en general. Ahora, dicho eso, en Estados Unidos, y creo que es algo, sospecho que sea algo universal, la gente vota en este tipo de elección para el líder del país. El voto casi es en contra del otro. Los motivos de votación no suelen ser positivos, casi siempre uno está objetando o votando en contra del más malvado. Entonces yo dudo que este caso vaya a ser muy distinto. Sospecho que la tasa de participación va a ser más o menos igual, en torno a 50-55%, pero veremos. Buenísima pregunta, eso realmente no sé. Bueno, Eric, ya para terminar, yo quisiera de pronto, para un poco la gente que nos escucha y que no está muy relacionada con estas críticas a la democracia, yo quisiera que cerraras explicándonos un poco de esos incentivos perversos que tienen los políticos, y de cómo en la democracia pues los políticos tienen que competir por decir cosas que le gusten a la gente, que no necesariamente pues son las buenas. Bueno, ahí está, ¿no? Ese es un tema que une el pensamiento de Tocqueville con Eric Hoffer en Estados Unidos. Esencialmente es la crítica de la democracia de voto continuo en gente como Burke o
otros, o Carl Schmitt, pensadores muy sofisticados, críticos de la democracia, hay perversiones siempre del proceso y siempre a favor de la expansión del gobierno. Parece que estamos ante una ley casi tan universal y tan incorporada en el tejido del universo como la gravedad, ¿no? El gobierno siempre se expande, el gobierno siempre encuentra a nuevos siervos a quienes atender, ¿no? Esa capacidad de siempre premiar. Os recomiendo a tu público y a ti mismo buscar Hillary Clinton, Christmas, que es Navidad en inglés, y encontraréis un anuncio realizado para su campaña creo que contra Obama, de hace como 6 años o algo así, en el cual ella está sentada al lado de un árbol de Navidad y hay una serie de regalos por debajo del árbol, y en cada caso son regalos para la gente de Estados Unidos, ¿no? Y son todos regalos de cosas gratis, ¿no? Educación universal, tratamiento médico universal, toda una serie de regalos que ella quiere darnos a los ciudadanos, y eso es el peor aspecto de la democracia. Ahora, dicho todo eso, también es verdad que casi al igual que entre estos dos candidatos, en términos de sistemas de gobierno, tenemos que optar entre el sistema malo y el peor. Y yo no sé quién lo dijo, que sospecho que Churchill o algo así. La democracia es el peor sistema de gobierno, salvo en comparación con todos los demás, ¿no? Así que en Estados Unidos seguimos con un experimento de más de 200 años, cada vez viniendo a algo peor, a mi modo de ver, y casi comprobando la crítica tradicional de la democracia, pero así son las cosas. Bueno, Eric, pues de nuevo muchas gracias por esta entrevista y pues a ver qué pasa, y esperamos tenerte de nuevo más adelante. Muchas gracias, y estoy muy entusiasmado por la reciente dirección del Pan Am Post, y sigo siendo un lector y un fan muy profundo. Gracias. Pues yo quisiera cerrar este podcast con una frase que me pasó Eric cuando le pedí la entrevista, pues a propósito de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es una cita del Quijote y pues dice lo siguiente: ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad ni muchas letras para ser un gobernador. Bueno, espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.